Ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en las revelaciones que se hicieron el día de ayer, que la mayoría de las personas expuestas, y de las cuales se han expuesto las fichas que hace la recolección de información de la policía, según las últimas noticias que hemos tenido, la mayoría son mujeres. Por lo tanto, también hay que evidenciar esta práctica de discurso de odio, de misoginia contra las mujeres de El Salvador. Y todo esto es por realizar una actividad en el marco del ejercicio de nuestros derechos como defensores de los derechos de organización, de los derechos además de defender derechos. Y tiene que quedar muy claro que esta práctica, que es una práctica que busca silenciar en materia de transparencia, en materia de lucha contra la corrupción, que busca silenciar la denuncia por los abusos estatales, es una práctica que venimos documentando ya en distintos informes por parte de distintas organizaciones. En consecuencia, la actividad de Cristosal de fiscalización, de investigación de casos de corrupción va a continuar. Y seguramente también van a continuar los ataques. Por eso es tan importante dejar sentado este día que la práctica de alertas y de la continuidad en la información que tenemos que transmitir a la población de todas estas vulneraciones que se mantienen de manera sistemática, lo seguiremos haciendo. El amedrentamiento que estamos viviendo en este último tiempo tiene que ver con la labor de defensa y de denuncia, y eso incluye sobre todo a los grupos más vulnerables. Siguen siendo personas desplazadas, por ejemplo, que antes eran por pandillas, pero ahora son por violencia estatal. Esas personas, las personas procesadas arbitrariamente, nuestro informe revela que provienen de grupos en baja condición económica, comunidades en condición de marginalidad, mujeres, jóvenes, niños, niñas. Entonces siempre estamos viviendo el tema de los ataques, las violaciones de derechos humanos sistemáticas a estos grupos vulnerables, y el solo hecho de la labor de denuncia que hacen organizaciones o defensores de derechos humanos o señalamientos de actos de corrupción. Por ejemplo, actos de corrupción hemos visto en el marco del régimen de excepción al sistema carcelario. El denunciar eso es lo que está generando este tipo de ataques y de presión, de persecución y de hostigamiento. Entonces creo que es parecido, las organizaciones, parecido a tiempos anteriores, las organizaciones siempre hemos respaldado a los grupos de condición de vulnerabilidad, y lo que vemos en los últimos años es un recrudecimiento, sobre todo del acoso, hostigamiento a los defensores de derechos humanos. El Sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos para hacer un llamado preventivo ante una vulneración grave de derechos humanos. Nosotros hemos acudido a este mecanismo para alertar a los sistemas de derechos humanos, al sistema interamericano y al sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos ante la grave situación que estamos viviendo las y los defensores de derechos humanos, así como los periodistas, las periodistas y las comunidades y la población salvadoreña en general, ya que afuera se maneja un discurso totalmente diferente sobre lo que se vive en El Salvador. En una alerta se informa sobre una situación específica para la activación de los mecanismos de protección de derechos humanos. Esto va acompañado de información en la que se prueba qué es lo que está ocurriendo. Nosotros hemos dado a ustedes un resumen general, pero a partir de ese día, como informaba el licenciado David Morales, a partir de ese día están saliendo las comunicaciones a cada uno de los mecanismos, Comisión Interamericana, relatorías del Sistema de Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, los distintos comités y relatores, particularmente defensores, relator de defensores de derechos humanos, relatores de libertad de expresión, etcétera, informando lo que le está ocurriendo a esta organización y a sus defensores. Particularmente porque en este caso tenemos identificados a una institución del Estado que es la Policía Nacional Civil. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues se activan los mecanismos de protección que exigen al Estado de El Salvador que rinda cuentas,
que explique qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Ya activamos a nivel nacional a la Fiscalía General de la República y a la misma policía para que rinda cuentas de por qué está haciendo este tipo de acciones, que es un requisito a veces necesario, a veces no necesario, por ejemplo, para el caso de los relatores de Naciones Unidas. ¿Qué esperamos con esto? Que El Salvador diga claramente que es un Estado que persigue o que reconozca claramente que es un Estado que persigue los derechos, a las organizaciones de derechos humanos, porque acabamos de escuchar los discursos en un foro que hay paralelamente en estos días, en los que están diciéndonos que este es un país con libertad de expresión, que este es un país en el que se permite que haya defensa de derechos, cuando por el contrario tenemos defensoras y defensores capturados, tenemos maestros y maestras detenidos, médicos y médicas, enfermeras despedidos, defensores y defensoras perseguidos, atacados, acosados con procedimientos arbitrarios, periodistas exiliados. Esto es necesario que se eleve a otros niveles. Estamos pasando de la denuncia pública a la activación de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Cuando hemos ido a la Comisión Interamericana, se ha interpelado a El Salvador y El Salvador niega sistemáticamente que ocurran violaciones de derechos humanos, pese a que presentamos evidencias y casos que reiteradamente estamos denunciando las organizaciones. Por eso es necesario activar a los sistemas con hechos concretos. Gracias.